El contenido sobre meditación abunda en Internet. Yo normalmente con lo que me encuentro es con personas que hablan sobre su experiencia personal meditando y que comparten lo mucho que les ha ayudado para mejorar su salud mental, para ser más productivos o más felices. Así que empecé a buscar sobre si la meditación es un método científicamente probado para combatir la ansiedad, a ver si algún día puedo volver a tomar café de verdad. Y esta vez me encontré más de una vez con artículos o posts sobre cómo la meditación o el mindfulness son un buen método, no solo para reducir la ansiedad, sino también para mejorar la atención, el rendimiento cognitivo y el bienestar emocional en general. Y si existe la más mínima posibilidad de que la meditación se convierta en la excusa perfecta para no buscar terapeuta, o me ayuda a mejorar mi rendimiento cognitivo o mi bienestar emocional, entonces voy a leer toda la literatura que pueda, porque esa es la forma correcta de automedicarse, ¿no? Porque la ciencia no está exenta de sesgos y errores metodológicos, uno o dos estudios sobre un tema no son suficientes para establecer conclusiones sobre una pregunta. Lo mejor es recurrir a metaanálisis sobre un tema cuando existen. Un metaanálisis es la conclusión sobre una pregunta después de revisar los estudios de muchos experimentos sobre el tema, algo así como evaluar todos los resultados de estudios publicados, lo que permite tener una mirada un poco más general sobre el estado de esa pregunta. En el caso de los efectos de la meditación, existen ya varios metaanálisis, por lo que hay algo de claridad sobre si meditar genera o no efectos positivos a nivel psicológico, cognitivo o físicos importantes. Sin embargo, aunque la pregunta parezca fácil de responder, tiene sus matices y aún es necesaria más investigación al respecto. Una de las limitaciones con la investigación de los efectos de la meditación tiene que ver con cómo se define meditación para poder estudiarla. Revisando la literatura me encontré con que parece no existir un acuerdo sobre qué es meditación o cómo se operacionaliza, sobre todo porque existen múltiples métodos para meditar, por lo que diferentes estudios utilizan definiciones distintas que influyen en cómo se diseñan los experimentos, sobre todo en cuanto al contenido de las meditaciones, su duración e incluso el entrenamiento de quienes guían la meditación, si es que hay alguien haciéndolo. Sin embargo, a pesar de que existan diferentes definiciones, parece que existen dos componentes comunes al definir la meditación en la literatura científica. En primer lugar, enfocar la atención puede ser en un estímulo interno o externo, como por ejemplo sentir cómo se llenan los pulmones de aire al respirar, o concentrarse en los ruidos del entorno. Y en segundo lugar, la práctica de la aceptación de emociones, pensamientos o sensaciones sin juicios. Ya teniendo un marco de qué es la meditación o por lo menos cómo se ve en acciones concretas, revisemos dos preguntas. La primera relacionada con los efectos de la meditación en procesos como atención, planeación y memoria, y la segunda relacionada con los impactos de la meditación en la salud emocional. La idea detrás de la relación entre la meditación y el desempeño cognitivo es la siguiente. Cuando usted o cualquier otra persona se concentra por largos periodos de tiempo en dirigir su atención a un estímulo específico, por ejemplo, sentir el cuerpo y concentrarse en las partes que albergan tensión, se está entrenando la atención y por ende, entre más medite, mejor atención tendrá. Muchas veces al meditar se hace necesario atraer una y otra vez la atención de nuevo al estímulo porque es muy fácil que la mente divague. En el caso del ejemplo, es lograr atraer la atención de nuevo a la percepción de la respiración después de encontrarse pensando en los pendientes del trabajo. Esto, en términos cognitivos, implica que además de entrenar la redirección de la atención cuando se medita, también se entrena la inhibición. En este caso, por ejemplo, de pensamientos fuera del objetivo de la meditación. Inhibición y atención hacen parte de las funciones ejecutivas, y el argumento dice que al entrenar explícitamente estas actividades, otras, como la memoria, por ejemplo, pueden verse afectadas positivamente. Y aunque el argumento parece tener sentido, puede no ser cierto. Por eso, hay dos artículos recientes que vamos a revisar y que responden a esta pregunta. El primero es un metaanálisis publicado por investigadores de la Universidad de Waterloo en el que se evaluaron 27 estudios con un total de 1.632 participantes. El segundo es también un metaanálisis de la Universidad de Granada en colaboración con otras universidades en el que se evaluaron 13 artículos. Veamos el primer estudio. Como les decía antes, un metaanálisis es un estudio sobre estudios, por eso el prefijo meta. En este caso, los 27 estudios revisados del análisis comparten los siguientes criterios. Primero, incluyen únicamente participantes sanos, es decir, nadie con diagnósticos en salud mental, porque recordemos que esta pregunta se concentra en saber si la meditación afecta positivamente procesos como la atención, memoria u otras funciones ejecutivas. Y es bien sabido que dichos procesos se ven afectados en personas con algún diagnóstico psicológico, por lo que incluirlas en los estudios podría generar sesgos. Segundo, se incluyeron únicamente participantes con edades entre 18 y 65 años,
ya que por un lado los cerebros de los niños y adolescentes tienen un estado de maduración distinta y son más propensos a cambios más rápidos que cerebros de adultos. Y por otro lado, los cerebros de las personas de más de 65 pueden experimentar deterioro cognitivo, y tanto el cambio rápido como el deterioro pueden ser factores que alteren la veracidad de los resultados. Tercero, estudios donde la asignación de un participante a un grupo, el grupo que medita o el grupo que no medita, es aleatoria. Y cuarto, donde la duración de las intervenciones fueron mayores a 2 días. Además, obviamente, de solo evaluar estudios cuya pregunta fuese explícitamente relacionada con atención, memoria de trabajo y funciones ejecutivas. El resultado fue un efecto positivo, pero muy reducido para atención e inhibición y ningún efecto en la memoria de trabajo. Las personas de los grupos que meditaron mostraron mejoras mínimas en atención y concentración en comparación con quienes estuvieron en los grupos que no meditaron. Y no hubo impacto en la memoria de trabajo en quienes hicieron parte del grupo que meditó. Después de revisar los 27 estudios, se encontraron diferencias en atención e inhibición entre los grupos que siguieron la intervención con mindfulness y los que no, pero la diferencia fue minúscula. Pero bueno, porque un metaanálisis no es suficiente, les presento otro con resultados un poco más positivos. En este estudio se revisaron 13 publicaciones con 1.112 participantes con edades entre los 20 y los 73 años, en los que se evaluaron los efectos del método mindfulness en funciones ejecutivas, como atención, flexibilidad, inhibición, bueno, de las que ya hablamos un poco anteriormente. Aquí se encontraron efectos positivos del mindfulness en memoria de trabajo e inhibición mayores al estudio anterior, sin ningún efecto para flexibilidad cognitiva, que es la capacidad de cambiar nuestras respuestas cuando nos enfrentamos a situaciones novedosas o situaciones cambiantes o inesperadas. Según este estudio, el mindfulness puede afectar positivamente las funciones ejecutivas mucho más que lo que se encontró en el metaanálisis anterior. Pero ojo, porque los autores dicen que sus resultados deben tomarse con cautela. En primer lugar, porque muchos de los artículos publicados del tema no siguen métodos rigurosos o no describen detalladamente la metodología de los estudios. Y en segundo lugar, porque su muestra fue muy pequeña. Recordemos que este artículo solo evaluó 3 estudios y el anterior 27. Estos resultados también pueden tener que ver con que la población de los estudios del segundo metaanálisis era más variada, pues no había un criterio de población específico. En este caso, por ejemplo, se revisaron estudios hechos con personas con déficit de atención, personas con depresión y ansiedad, además de adultos sanos. Y esto puede generar un sesgo al evaluar, ya que personas sanas y personas con algún diagnóstico psicológico pueden diferir de formas importantes, sobre todo en temas relacionados con funciones ejecutivas, lo que quiere decir que muy probablemente los efectos positivos de la meditación en atención, memoria, inhibición o flexibilidad sean mayores en poblaciones con condiciones clínicas que en adultos sanos, pero con el estudio que viene les explico un poco más a fondo por qué pasa esto. Ambos análisis fueron hechos con un nivel excepcional de calidad y minuciosidad. De hecho, los autores tienen todos sus datos a disposición en Open Science Framework, por lo que me parece que estos resultados son dignos de compartir. La pregunta de si la meditación mejora o no nuestras funciones cognitivas no es concluyente aún, pero parece que si lo hace no genera cambios trascendentales, por lo menos en adultos sanos promedio. Más adelante en el video veremos cómo esto es diferente para personas con algún tipo de condición psicológica. Ahora, yo no sé si la mayoría de gente que medita lo hace para mejorar su rendimiento cognitivo. Lo que sí pienso, por mi muestra sesgada de videos de YouTube y una encuesta de WhatsApp, es que una de las razones más prevalentes tiene que ver con salud mental y la búsqueda de espiritualidad. Existe la idea de que la meditación nos ayuda a navegar por situaciones emocionalmente complejas, a relajarnos y a lidiar con el malestar emocional, además de ser un camino espiritual para muchas personas. Por eso, la segunda pregunta de este video tiene que ver con los efectos de la meditación en la reducción de condiciones como la ansiedad o la depresión. Para resolver esta pregunta recurrí de nuevo a la literatura, obviamente, y para mi sorpresa no encontré muchos metaanálisis recientes. Pero aquí están los resultados de un metaanálisis y una revisión de literatura que encontré. Recuerden como les dije que hay muchos tipos de meditación y que parece que la literatura no se pone de acuerdo en qué es. Bueno, el metaanálisis y la revisión estudiaron los efectos de una práctica particular que se llama meditación trascendental. Lo interesante de esta técnica es que no requiere el esfuerzo atencional que otras técnicas de meditación requieren, y por eso es definida como uno de los métodos más sencillos que permiten alcanzar estados meditativos, según el artículo. El cuento aquí es el siguiente. Se ha encontrado en otros estudios que la meditación trascendental genera cambios fisiológicos, como por ejemplo reducción en la velocidad de respiración y disminución en cortisol, que es la hormona que se libera como respuesta al estrés. Estos efectos fisiológicos son la antítesis de la ansiedad, que se caracteriza por la activación del sistema nervioso simpático, el cual genera cambios como la aceleración de la frecuencia cardíaca, sudoración o temblores.
por lo que tiene sentido pensar que la práctica de este tipo de meditación reduce respuestas físicas relacionadas con la ansiedad. Y para resolver esta pregunta, los autores del metaanálisis tomaron 14 estudios entre 1970 y 2012 en los que el método de meditación trascendental hubiese sido estudiado y en donde la asignación de los participantes al grupo control, es decir, el que no hizo meditación, o al grupo experimental, el que sí hizo meditación, fuese aleatoria. Lo que encontraron fue que en todos los estudios la meditación trascendental generó mayor impacto positivo en los niveles de ansiedad que las otras intervenciones. Pero ojo aquí, porque estos estudios también tenían mucha diversidad poblacional, incluyendo estudiantes de colegio, personas diagnosticadas con ansiedad, presos, estudiantes de universidad, personas con estrés postraumático y personas en rehabilitación de adicciones. Por lo que afirmar que la meditación ayudó a todas las personas por igual sería engañoso. De hecho, se encontró que la meditación trascendental o con mantras ayudó a reducir niveles de ansiedad de forma más significativa en personas quienes iniciaron con niveles de ansiedad muy altos. Y si lo piensan bien, estos resultados conectan perfectamente con los estudios sobre meditación en función ejecutiva, que describimos al principio, en los que se encontró que la meditación afecta positivamente funciones cognitivas si las personas sufren de algún diagnóstico psiquiátrico. Piensen por un momento que las personas con condiciones como depresión, estrés postraumático o ansiedad tienen afectaciones en habilidades como atención, inhibición o memoria como resultado de dicha condición. Por lo que si, por ejemplo, la ansiedad merma, las funciones cognitivas mejoran como resultado de la mejora general del estado de la persona. En este caso, para las personas con niveles de ansiedad o depresión altas, la mejora no es únicamente emocional, sino también cognitiva. Pero bueno, ¿por qué la meditación ayuda a mermar condiciones como ansiedad o depresión? Bueno, parece ser que la meditación genera cambios cerebrales que difieren levemente dependiendo del tipo de meditación que se haga. Aquí me voy a referir sobre todo a los cambios en una red neuronal o un camino neuronal llamado la red neuronal por defecto o el Default Mode Network en inglés. Esta red se activa cuando la persona está despierta, pero no está concentrada en el mundo exterior, como cuando soñamos despiertos o dejamos divagar nuestra mente o cuando pensamos en el pasado o en el futuro y también cuando pensamos sobre nosotros mismos o cómo nos sentimos. Algunos estudios han concluido que existe una relación entre un nivel alto de activación de dicha red y condiciones como ansiedad o depresión. Y no es sorpresa que se haya encontrado que quienes meditan de forma consistente muestran menor activación en ciertas zonas de dicha red comparados con personas que no meditan, sobre todo en actividades en las que se les pide pues no hacer nada, que es cuando esta red se activa más. Esto lo que sugiere es que la meditación puede ayudar a reducir la ansiedad que surge en situaciones en las que se deja la mente divagar, por medio de una mejor regulación de los pensamientos o emociones, además de la activación del sistema parasimpático que permite relajarse y descansar. Esto quiere decir que la meditación es una herramienta muy útil para silenciar pensamientos autorreferenciales que nos generan malestar, como la excesiva angustia o rumiación en ansiedad o la negatividad en depresión, por medio de atraer la atención a la vivencia del presente. En conclusión, la meditación no parece mejorar el rendimiento cognitivo de forma importante si quien medita es un adulto sano promedio, si es que realmente existen. Pero la historia es otra si quien medita padece ansiedad o depresión. Y en cuanto a la disminución de los niveles de estrés y ansiedad, sobre todo si la ansiedad o depresión son agudas, la meditación, especialmente la meditación trascendental, que fue la que revisamos en este video, parece ser una buena herramienta si se practica constantemente. Ahora, muchos de los estudios que leí recalcaban que aún se necesita más investigación de mejor calidad, ya que varios de los estudios que se han publicado tienen metodologías que no cumplen con los estándares de investigación, por lo que aún se necesita más investigación al respecto de mejor calidad. Entonces, si usted es alguien buscando hacerle frente al malestar que puede generar la ansiedad o depresión, entonces intente darle una oportunidad a la meditación. Si usted quiere mejorar su atención y concentración, puede que esta no sea la opción más óptima. Si usted lo hace porque quiere unos minutos de silencio y quietud en esta sociedad hiperactiva, o si usted no tiene razón aparente para meditar, pues sígalo haciendo. Yo voy a ver si empiezo y a ver cómo me va.